y jueves desde Radio AM 1440 en entrevista con propuestas. ¿Cómo andas, Tato? ¿Cómo anda tu vida? ¿Qué tal? Bien, bien, Silvio. Yo sigo en fase 1, cuidándome, visto las situaciones. No dejo de salir de esa situación. Bueno. Acá andamos, llevándola. Bueno. Bueno, si te parece, comenzamos con lo que has elegido para esta columna del día de la fecha. Sí, Silvio, mira, primero buenas noches a vos, a Rolo y a los oyentes. En la columna del martes tratamos de recordar esos sucesos tristes que acontecieron en la ciudad de Trelew, aquel 22 de agosto del 72, y que pasó a la memoria de parte de la sociedad, y lamento decir de parte, porque no es toda, como la masacre de Trelew. De alguna manera quedó flotando en el aire la pregunta de las y los oyentes, como corresponde, de cómo un grupo de jóvenes, porque esencialmente eran en su gran mayoría jóvenes, llega a esa instancia de asumir como acción política la lucha armada. Existe un concepto que cabe perfectamente en el análisis de la historia, que se conoce como el análisis maniqueísta o el maniqueísmo, que se sintetizan aquellas visiones en blanco y negro, buenos y malos, y en el cual se deja de lado lo que ya expuse en la columna anterior, de no comprender lo más acabadamente posible los acontecimientos que se desarrollan. Desde mi perspectiva, no cabe la menor duda de que el desarrollo del nazismo, por ejemplo, fue un proceso más que lamentable y aberrante en Europa. Sí. Como también lo fue la instauración en nuestro país de la dictadura cívico-militar genocida del 76. Uh-huh. Pero para arribar a esas conclusiones a las que por lo menos arribo yo, es necesario comprender por qué se dieron esos terribles acontecimientos, o por qué la sociedad contribuyó y acompañó a los mismos. Uh-huh. Para poder comprender el desarrollo de la lucha armada en Argentina, hay que comprender el contexto de la época. En principio, aclarar que ese proceso abarcó casi toda América Latina. Yo diría que toda América, incluyo a Estados Unidos, y ahora lo voy a aclarar. Y lo fundamental, que la década del 60 del siglo XX asistió a un cambio cultural a nivel mundial, o por lo menos a lo que se conoce como el mundo occidental. Uh-huh. Son innumerables los ejemplos al respecto. Algunos quizás inclusive alejados del mero accionar político o ideológico, pero que marcaron a fuego ese periodo. Digo, comenzando para tratar de darle coherencia a este relato. Sí. Es el momento en que el enfrentamiento entre el este y el oeste, o sea, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, es el más álgido después de la Guerra de Corea. Uh-huh. Es el momento en que comienza la escalada de la Guerra de Vietnam, lo que implicaba la injerencia directa y abierta de los Estados Unidos, y que lleva a un endurecimiento de sus políticas en todo el hemisferio. A tal punto que un presidente de esa nación, John Fitzgerald Kennedy, fue asesinado cuando había comenzado un intento de acercamiento con la Unión Soviética, en ese momento conducida por Nikita Khrushchev, en lo que se daba en llamar la coexistencia pacífica. Hoy casi no quedan dudas que el asesinato de JFK fue un complot, un literal golpe de Estado efectuado por el llamado complejo industrial militar de ese país. ¿Qué es el complejo industrial militar? La asociación entre los grandes productores de armamento y las conducciones militares de Estados Unidos. Uh-huh. Y desarrolló a gran escala la guerra en Vietnam. Uh-huh. Concretamente, por lo menos no me guío solamente por él, pero queda claro en la película JFK, en donde concretamente, digamos, McNamara, que es el comandante en jefe, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en Vietnam, era socio en las empresas Bell de helicópteros.
Digamos, esto, unido a otros no pocos acontecimientos, generará de alguna manera un quiebre cultural en esa sociedad y en el mundo. Perdona, Es el momento en que una acotación. Esta película se llama así, JFK. JFK, Oliver Stone. Ajá, perfecto. Que bueno, fue muy criticado porque él instaura una nueva teoría, que creo que es la que tiene más visos de realidad, ¿viste? Sí. Entonces, ¿cuál va a ser este cambio cultural? Es el momento en que fundamentalmente la juventud pasa a tener un rol preponderante. Amor libre, emancipación de la mujer y el cambio de todos los cánones instituidos por el mandato social imperante, que impactará fundamentalmente en las artes, la música, es el nacimiento del rock, digamos. Beatles, Rolling Stones. ¿Se da en ese marco? ¿Cómo? ¿El Festival de Gusto se da en ese marco? Claro, es una consecuencia directa de la protesta juvenil fundamentalmente ante la guerra de Vietnam. Bueno, va a ser, digamos, como ícono Joan Baez, y tantos autores norteamericanos, la pintura, la literatura, el cine va a tener en el neorrealismo francés, Jean-Luc Godard, Michelangelo Antonioni, o sea, va a haber toda una nueva estética y ética del arte. En América, cuyos países se encontraban bajo el control de distintas dictaduras cívico-militares, de gobiernos títeres de los Estados Unidos, o de lo que se llamaba, entre comillas, democracias controladas, con elecciones supuestamente democráticas, que como en nuestro caso, la Argentina, excluía y perseguía a las grandes mayorías populares, puntualmente en nuestro caso el peronismo. Es que el impacto de la guerra de Vietnam y de la Revolución Cubana como acciones armadas para lograr procesos revolucionarios de emancipación y liberación del esquema neocolonial son tomados fundamentalmente por la juventud como únicas posibilidades de arribar a esos logros. Vietnam, bueno, de la Revolución Cubana ya lo sabemos. Vietnam, ¿por qué? Bueno, queda la imagen, quizás un poco romántica, de que es un ejército en alpargatas que vence al ejército más poderoso del mundo. Y tampoco de olvidar la lucha de descolonización que produce el pueblo de Argelia contra el colonialismo francés y el desarrollo de su ejército de liberación nacional. No solo en Argentina fueron pocos los países en donde se formó o se toma forma esta acción directa. Allí tenemos el caso, por ejemplo, de la organización Tupamaros en Uruguay, donde el mismo Pepe Mujica fue partícipe y por ello encarcelado. El movimiento de la izquierda revolucionaria en Chile y en Bolivia, el Ejército de Liberación Nacional, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Movimiento 19 de Abril en la propia Colombia. Y aquí, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las Fuerzas Armadas Peronistas, el Ejército Revolucionario del Pueblo, y montoneros más, algunos otros grupos que andaban dando vuelta por allí. Entonces, para comprender, la síntesis general sería: Estados Unidos encara una política tremendamente agresiva sobre América Latina que lo lleva a la instauración de gobiernos títeres, democracias controladas, cuando no dictaduras militares, bajo el criterio de lo que ya habíamos nombrado, la doctrina de la seguridad nacional, que era esta: que el enemigo de los ejércitos y de los países latinoamericanos no eran otros países, era el comunismo. El comunismo oculto, solapado, escondido, que actuaba bajo las sombras, en este criterio de enfrentamiento este-oeste y someterse a las políticas de Estados Unidos. Cierre de todos los canales de participación democrática, sindicatos, universidades, colegios, fundamentalmente, donde los principales afectados serán los sectores populares, fundamentalmente los trabajadores, y los estudiantes.
ejemplos en América y el mundo que el logro de la independencia, la independencia económica, la justicia social y la libertad política, solo se podían lograr a través de la lucha armada, dados los antecedentes que se tenían en el mundo. Y después ese cambio cultural que quiebra de alguna manera, como dije, el mandato social impulsado fundamentalmente por la juventud, y que en el caso argentino es la recuperación, el caso particular argentino, es la recuperación por parte de esta juventud del peronismo. Pero no solo como expresión política o como experiencia política, sino también como fenómeno cultural. Digamos, para cerrar y dejar más o menos en claro, este es el panorama. Y van a existir, desde lo político y de lo cultural, dos íconos fundamentales que van a perforar a la juventud. La figura de Eva Perón, de Evita, y la figura del comandante Ernesto Che Guevara, que en esa década va a ser fusilado y que por suerte todavía no era remera. Entonces digo, este es el contexto para poder comprender. Después los oyentes podrán analizar y ver las características que van a tener estos distintos movimientos, que si nos da el tiempo, las ganas y las posibilidades, lo vamos a desarrollar específicamente en la Argentina en la próxima columna. Para todo esto, específicamente en Argentina, más allá del marco correcto que vos decís internacional, situación internacional, los golpes de Estado en Argentina, el derrocamiento de Perón básicamente, y después, bueno, el golpe de Palaciego a Frondizi, el golpe a Ilia, los mismos cambios de gobierno entre Onganía, Levington, Lanús y todo esto, ¿influyó en algo en la conformación de estos movimientos? Bueno, de alguna forma expresado. Primero, a partir del golpe del 56 va a ser claramente manifiesta la presencia de Estados Unidos en las decisiones políticas del hemisferio, primero y fundamental. Y después lo que creo yo que va a ser el elemento fundamental, bueno, en ese momento yo era estudiante secundario, con lo cual, por ejemplo, la conformación de centros de estudiantes, si bien no era imposible, sí era muy dificultosa. Entonces, hay un cercenamiento acabado de todas las libertades personales, de reunión, de asociación. Aparte había, en el caso argentino, a partir de 1966, que va a ser el momento más álgido y de inicio en Argentina de la lucha armada, va a ser la instauración de un control estatal de la vida individual. O sea, esta política que ya había mencionado, casi teológica del gobierno de Onganía, de las campañas de moralidad, donde, por ejemplo, se requisaba, el ejército, no la policía, requisaba en aquel momento los hoteles de alojamiento, hoy albergues transitorios, en donde detenían a todos los que estaban dentro de ellos. Otro elemento por ahí anecdótico, pero no tanto, que está muy bien expresado por Miguel Cantilo en una de sus canciones, ¿no? El hecho de que si te encontraban, ese es el momento del auge, por ejemplo, del pelo largo. La policía te encontraba en la calle, te cortaba el pelo porque no era adecuado a lo que al mandato social. El hecho de que las chicas no podían asistir a los colegios con pantalones o que debían utilizar polleras 4 dedos por debajo de la rodilla. O sea, va a haber una campaña, entre comillas, moralizadora que iba en contra de todo el movimiento que se estaba produciendo a nivel mundial, ¿no? Sí. Sobre todo con esto de que creo que es algo importante, no lo tengo muy estudiado, no está muy estudiado tampoco, donde tiene que ver que la juventud empieza a ser un partícipe activo social, no ya como factor etario, sino como un representante de un amplio sector de la sociedad que empieza a tomar participación y decisiones, ¿sí? Entonces,
A partir de ese momento, para la juventud específicamente, y ya si querés un poco alejado de esta cuestión de la lucha armada, nada va a ser igual a lo anterior, absolutamente nada. Todas las constricciones, limitaciones y prohibiciones van a caer por el piso. Yo creo que va a ser el momento, sobre todo a las y los jóvenes, no olviden que en parte sus tremendos niveles de libertad se deben a toda esa generación de jóvenes que se impusieron contra ese mandato social. Si quieren las niñas, contra ese mandato patriarcal, en donde, en función de esto de la lucha de género, no te digo todos, pero una gran porción de la sociedad ya había eliminado en su accionar, sobre todo aquellos que militaban políticamente, esta cuestión de género. Una mujer o un varón no eran mujer y un varón, eran compañero y compañero, con igualdad de oportunidades, igualdad de decisiones e igualdad de participación. Muy bien, Tato. Muy interesante, ¿eh? Un planteo interesante. Bueno, ya vamos a continuar seguramente con algún otro capítulo al respecto de lo que comenzamos hoy. Hoy dimos el marco internacional, así que, bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias por tu participación en la entrevista con propuestas con la columna de Tato 30. Será hasta luego, Tato. Bueno, hasta luego, buenas noches a vos, a Rolo y a las y los oyentes.